Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el libro de Eclesiastés hay un pasaje contenido en el capítulo 7, versículos 17, 18 y 19, que matizan el contenido del mensaje de hoy. El texto, según la versión Reina Valera, la más utilizada, es el siguiente. Abro comillas. No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que a 10 poderosos que haya en una ciudad. Cierro comillas. Este pasaje nos invita a la moderación y a evitar actuar con imprudencia en cualquier área que pueda poner en riesgo nuestra vida. Entre todas las especies creadas, el hombre, o el ser humano si prefieren esta otra descripción, es el único entre todos los demás de la creación que tiene la característica de ser autodestructivo, es decir, de actuar en contra de sí mismo cometiendo actos que lo perjudican en distintos aspectos. Las demás especies generalmente, salvo aquellos casos cuando deben sacrificar su vida en pro de la conservación de su propia especie, como por ejemplo ciertas arañas, actúan siempre a su favor, pareciendo a ratos hasta más lógicos y coherentes que los humanos. De acuerdo a la ciencia de la psicología, los comportamientos autodestructivos son aquellas acciones mediante las cuales una persona es capaz de autoinfligirse daño físico, emocional, social o espiritual de forma directa o indirecta. Y en este mensaje no voy a referirme a casos de daño físico, aunque puedan derivar como resultado complementario en ciertas ocasiones. Hay varios enfoques que pueden aplicarse complementariamente para tratar a estas personas. Según el enfoque cognitivo-conductual, por ejemplo, la conducta autodestructiva suele entenderse como resultado de patrones de pensamiento distorsionados. Desde la perspectiva científica, el tema es más complejo de lo que parece y, por supuesto, yo no voy a abordarlo, pues este no es el objetivo de un mensaje como el presente. Pero los cristianos sabemos que esta no es una característica original en nosotros, que Dios haya dispuesto desde que nos creó. ¿Cómo habría de serlo? Si el Eterno nos hizo a su imagen conforme a su semejanza, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 1, verso 27, sino una característica adquirida luego de su caída y destitución de la gracia divina. Hay casos muy evidentes de comportamientos autodestructivos, pero hay casos no tan obvios que suelen ser minimizados o disfrazados de simple equivocación o errores. Pero la verdad es que mientras todo el mundo, por decirlo coloquialmente, ven que las decisiones de tal o cual persona son perjudiciales para ella, esa persona posiblemente sea incapaz de darse cuenta de ello y es más, se enojará y se enemistará con quienes traten de llevarlo por el camino correcto. Quizás los casos más evidentes, pero no necesariamente los más frecuentes, sean aquellos en los cuales se toman decisiones de con quién vincularse amorosamente o románticamente, o aquellos relacionados con la elección de una carrera profesional. He escuchado a personas que se lamentan amargamente de haberse unido con otra y aunque la Biblia nos enseña a no unirnos en yugo desigual, no son raros los casos de parejas cristianas divorciadas porque las diferencias entre ambos llegaron a crear un ambiente literalmente invivible. Pero hay otros casos que aunque aparentemente no representen la gravedad de un rompimiento matrimonial, pueden dañar seriamente la vida de los involucrados. Alguien podría decir que simplemente por el hecho de ser humanos estamos expuestos a equivocarnos, pero esa sería una opinión muy reduccionista, solo para sentirnos cómodos y no para llegar a un análisis más profundo.
Lo cierto es que la mayoría de las veces se trata de que creemos lo que nos gusta creer, lo que nos produce placer o lo que nos resulta más cómodo creer, en lugar de abrir nuestra mente, aplicar nuestro razonamiento y decidir en función de este. Para que esto no quede bañado por la neblina de lo vago e impreciso, creo necesario plantear algunos ejemplos y los voy a presentar en forma de preguntas. ¿Cree usted, amable oyente, que si en las instrucciones de un mueble de aquellos que vienen para armarse en casa se indica una determinada forma de hacerlo, usted debería armarlo conforme a lo que a usted le parezca o al consejo de un amigo quien le dijo que lo haga de otra forma y usted piense que su idea es mejor? ¿Cree usted, señora, que me escucha, que si en el manual de una lavadora que acaba de comprar dice que debe conectarla a un tomacorriente de 120 voltios, usted puede conectarlo a una fuente de 220 voltios, pensando que da lo mismo o que quizás funcione mejor? Y una más, si en la literatura técnica de un medicamento se indica que debe tomarse, por ejemplo, 500 miligramos al día de ese medicamento, ¿cree usted que es prudente tomarse el doble o el triple de la dosis recomendada por el fabricante? Más allá de lo deteriorada que está en estos tiempos la imagen pública de las farmacéuticas, seguramente usted estará de acuerdo conmigo en que sería una torpeza hacerlo, ¿verdad? Aunque estos ejemplos puedan parecerle exagerados, lo cierto es que cosas similares ocurren a diario y han sucedido siempre, aunque ahora da la impresión de que por alguna razón hay más personas despistadas y de mente nublada. Viene a mi memoria aquel pasaje en el Evangelio de Mateo capítulo 9 verso 36 que se refiere a la misericordia y sensibilidad de Jesús hacia las personas viendo su extravío y vulnerabilidad. El pasaje dice así, abro comillas, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cierro comillas. Pero yendo más al fondo del tema, encontramos que muchas veces hay elementos psicológicos que inducen a las personas a actuar de forma infantil. Estos elementos pueden ser cosas como una pasión desenfrenada, el fanatismo, una adicción, la inseguridad, el miedo y un largo etcétera. La extremada credulidad en alguien o en algo también es una de las causas por las cuales se cae en errores lamentables que nos pueden conducir a la autodestrucción. Cuando se cree a ciegas en un personaje de la política o en determinado medio de comunicación que otrora era creíble o en una marca de producto que alguna vez demostró confiabilidad o que la misma propaganda se encargó de embobarnos, o en un supuesto especialista de algún área de la medicina, o en un presunto maestro de cualquier cosa, e incluso hoy en día en uno de esos llamados influencers. Cuando se cree, repito, a ciegas en un sujeto como los nombrados y similares, se corre el riesgo de ser manipulado y terminar perjudicado por nuestras malas elecciones o incluso avergonzados si defendimos las tesis de aquellos sujetos. En la Biblia, uno de los pasajes más conocidos sobre pedir sabiduría a Dios se encuentra en la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, específicamente en Santiago capítulo 1, verso 5, donde se nos enseña, abro comillas, y si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Cierro comillas. Este es un versículo que se utiliza mucho para resaltar la importancia de la sabiduría divina y recuerde que la última parte del pasaje de Eclesiastés con el cual inicié este mensaje, que corresponde al versículo 19 del capítulo 7, dice que la sabiduría fortalece al sabio más que a 10 poderosos que haya en una ciudad. Pero fíjese, estimado oyente, que a pesar del enorme e incomparable poder que otorga la sabiduría y que está a solo un pedido sincero a Dios, a pesar de ello, repito,
el 99,9% de la gente la menosprecia. La palabra de Dios nos ofrece varios pasajes relacionados con la sabiduría y el desprecio respecto a ella, como por ejemplo en Proverbios capítulo 1, verso 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y adicionalmente, más adelante, en el mismo libro de los Proverbios, capítulo 12, verso 1, dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El hombre que desprecia la sabiduría es, según la Biblia, alguien que se resiste a la corrección, rechaza el conocimiento y finalmente se encamina a su ruina. Se lo califica como insensato, falto de entendimiento y apartado de Dios. Me ha tocado escuchar a varias personas confesar cosas como: cuánto me arrepiento de haber tomado aquella decisión, o cuánto me arrepiento del tiempo que he perdido. Si pudiera volver el tiempo atrás, todo lo haría distinto. Pero claro, el tiempo no regresa, ni las oportunidades se presentan de nuevo. Lo que desaprovechamos en nuestros años de juventud, ya no podemos hacerlo ahora. La Biblia nos ofrece en el libro de Eclesiastés un reflexivo mensaje en forma poética que merece ser mencionado en esta ponencia. El texto está en el capítulo 12, desde el verso 1 hasta el 17, y dice lo siguiente. Una vez más, abro comillas: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cierro comillas. Este metafórico y poético mensaje debe ser meditado cada día, no para entristecernos o deprimirnos, sino para vivir de frente a la realidad de la cual no podemos escapar. Si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y si esta es lo más valioso que podemos tener, y si está a nuestro alcance con solo pedirla, no perdamos un día más, y hoy mismo clamemos por ella, dejando de ser nuestros propios enemigos, teniendo prácticas que nos conducen a la autodestrucción. Oremos. Padre Celestial, Creador de todo cuanto existe, ilumina mi entendimiento para que comprenda y dimensione cuán importante es la sabiduría que nos ofreces. Perdona por todo el tiempo mal gastado y lo imprudente de mis decisiones. Guíame en este laberinto que se ha convertido mi vida, porque soy duro de entendimiento, porque como un ciego yo no soy capaz de encontrar la salida. Pero aún te pido más. Permíteme que sea un faro de luz para guiar a otros y ser útil en tu ministerio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.